Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de Global Rheumatology, donde estaremos haciendo una serie de entrevistas de lo que será el Congreso PANLAR 2021. Nos encontramos con la doctora Cristiana Cieiro. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Doctora, cuéntenos cuál es esa presentación que usted tiene en PANLAR 2021. Bueno, pues yo voy a presentar nuestro trabajo sobre nuestros pacientes que vemos en la consulta y un poco sobre el impacto que tuvo la pandemia de COVID en la consulta de reumatología. La idea fue un poco, al principio se hablaba mucho de que si los pacientes inmunodeprimidos tenían un riesgo de tener más complicaciones o un curso un poco más severo de una enfermedad de COVID. Entonces, nuestro objetivo fue un poco intentar mirar pacientes que estaban con terapia biológica si tenían un riesgo sobreañadido por estar tomando este tipo de medicación. Y bueno, sí que ha sido curioso porque hemos visto que se ha hablado mucho de la tormenta de citoquinas y de que tratamientos de reumatología tienen una gran utilidad en este tipo en el COVID, en la tormenta de citoquinas, y lo que se ha visto es que hay tratamientos que pueden incluso proteger a los pacientes de estas complicaciones y de la tormenta de citoquinas que vemos en la enfermedad por COVID. ¿Cuáles son esos hallazgos que se presentaron y con cuántas personas se hizo este análisis? Pues hicimos un análisis, básicamente recogimos los pacientes que teníamos en la consulta, que eran 820 pacientes, y lo que vimos fue que mucha medicación, muchos de los pacientes que habían tenido una PCR positiva o un test de antígenos positivo, analizamos los que estaban en tratamiento biológico, y vimos que pacientes que sí que habían tenido COVID y que habían estado ingresados por COVID, que habían tenido un curso un poco más severo, estaban tomando tratamiento con rituximab, que es un inhibidor del CD20 que inhibe los linfocitos B, y que tratamientos como inhibidores de la interleuquina 6, como son el tocilizumab y el sarilumab, que podían de alguna forma proteger a estos pacientes. O sea que estos pacientes que tenían un valor de P significativo de protección. Doctora, ¿y van a seguir haciendo un estudio a posteriori sobre este tema o qué sigue en ese proceso? Pues hicimos varios estudios de pacientes nuestros aquí en León, porque la verdad es que tuvimos muchísima gente ingresada por COVID en nuestro hospital. Tengo que decir que no tuvimos muchos pacientes con enfermedades reumáticas ingresados. Los que sí tuvimos ingresados, pues sí, la mortalidad no ha sido tan alta como la esperábamos, porque sí que al principio nos daba un poco de miedo. Estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos, y lo habitual es que, claro, con una pandemia de esta dimensión, pensar que sí que pudiera haber un aumento de la mortalidad. Pero lo que hicimos, seguimos recogiendo estos pacientes, y aparte lo que ahora nos estamos dedicando es un poco a mirar la respuesta que están teniendo a la vacunación, porque eso, bueno, también es un tema que está muy, muy de moda. Si pacientes que están con tratamientos biológicos, si hacen la respuesta que deberían hacer, tanto a nivel de anticuerpos como a nivel de respuesta celular. Estos son medicamentos que, bueno, ya se sabe que muchas veces pueden disminuir la eficacia de la vacunación. Se ha visto con la vacuna de la gripe y de neumococo que sí que pueden reducir la eficacia, y es curioso porque como reumatólogos, pues al principio de la pandemia no sabíamos muy bien cómo proceder. Nuestros pacientes tenían muchísimo miedo, nos preguntaban si tenían que seguir con la medicación biológica y tampoco había guías claras. Creo que aquí en España, pues al principio se hablaba de seguir con la terapia biológica. Luego salieron las guías de ACR que hablaban un poco de que pacientes que estaban con tratamiento con rituximab o abatacept, que tenían que interrumpir esos tratamientos. Entonces sí que es curioso porque, claro, estamos hablando de pacientes
que están con tratamientos y que pueden tener un riesgo de tanto de la enfermedad como de, en caso de vacunados, no desarrollar la protección que tienen que desarrollar. Doctor, ¿y cuál es la invitación para todos los que están viendo esta entrevista a que entren, a que se enteren de todos estos resultados, de todas estas investigaciones y también entren a todo el programa científico de PANLAR 2021? Pues nada, yo, bueno, desde España y desde León les invito a estar presentes, a participar. Me parece, bueno, por el programa que va a ser un congreso con mucho nivel y vamos a hablar de cosas muy interesantes y creo que de muchísimo interés, tanto para gente que le gusta la reumatología como para gente de otras especialidades. Entonces, yo les invito a participar. Creo que, bueno, desde mi punto de vista, la charla, bueno, vamos a hablar mucho de COVID, que ahora está muchísimo de moda, pero bueno, la reumatología creo que es una especialidad muy, muy interesante y seguramente van a estar encantados de participar. Yo es la primera vez que participo, el año pasado participé como asistente, entonces este año pues estoy encantada de, bueno, tener la oportunidad de estar presente y de contar un poco del trabajo que hicimos a lo largo de este año. Muchísimas gracias por este espacio para Global Rheumatology. Gracias, gracias a ti.